Esta es una historia tremenda. El apellido Zócola es muy mentado en el norte peruano. Se escribe con S y también con Z. Los registros y estudios que investigué sostienen que el origen de este apellido data del siglo XVI, es decir, de los primeros años del virreinato del Perú en la actual región Piura, y está ligado al nombre de un lugar y a sus caciques o cacicas capullanas indígenas ligadas a la etnia Tayán. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Gerardo Cabrera Campos, periodista. Lo confirmado es que Zócola o Zócolam era designado como sector o repartimiento de Piura, con su respectivo cacique o cacica, de acuerdo con dos fuentes del siglo XVI que personalmente he leído. La primera es la crónica del conquistador Juan Salinas de Loyola, presentada en 1571 e incluida en el libro Relaciones Geográficas de las Indias, de 1881, del historiador Marcos Jiménez de la Espada. Pues bien, allí mencionan a Zócolam de Castillo de Camacho como uno de los 25 repartimientos de indios que San Miguel de Piura tenía en ese entonces. La segunda es la crónica del cosmógrafo Juan López de Velasco, redactada en la década de 1570, es decir, posterior a la que mencioné de Salinas de Loyola, y que también he leído y es alucinante la información que allí existe, y menciona a Zócolam como uno de los 39 repartimientos de indios de San Miguel de Piura. A su vez, el historiador de la Universidad de Piura, UDEP, Pavel Elías, corrobora lo anterior y refiere que, con las reformas del virrey Toledo en la segunda mitad del siglo XVI, Zócola pasó a formar parte del pueblo o reducción indígena de Catacaos, junto con otras parcialidades como Narihualá, Marcabelica, La Chira o Tangarará. Otro estudio de Estela Cristina Sales y Omar Nuejovich sobre herencia femenina prehispánica mencionan, dentro del testimonio del encomendero Bartolomé Carreño de San Miguel de Piura, a Isabel Zócola como cacica del repartimiento de Zócola. Sí, a Isabel Zócola como cacica del repartimiento de Zócola, hacia fines del siglo XVI, corroborando las crónicas del siglo XVI que justamente les mostré hace unos segundos y citando a la reconocida investigadora peruana María Rosworowski. Interesantísimo. Otro informe del historiador Miguel Arturo Seminario Ojeda consigna a Isabel Zócola, capullana de los sectores Zócola, Illapa y Yutucina, por la actual zona de Salitral, provincia de Sullana, y quien luego fue trasladada por disposición española del virrey Toledo, como les mencioné, a Catacaos, reciente reducción o pueblo indígena, con su familia y clanes, que conformaban sus predios en la segunda mitad del siglo XVI. Todo encaja. En 1592, hace más de 430 años, en el testamento de Beatriz Vázquez, en la ciudad de San Miguel de Piura, se menciona a Fernando Zócola como pareja de Isabel Capullana, del Valle de Catacaos, registrados como indígenas o indios. Lo sabemos gracias al detallado estudio del antropólogo César Espinosa. Y en esta costa peruana vivieron indudablemente los tayanes, etnia o cultura contemporánea y subordinada a los incas, y luego anexada al virreinato español. Pues bien, hacia las primeras décadas de la centuria de 1600, es decir, en el siglo XVII, Miguel Zócola aparece como curaca de Catacaos, y a Domingo Zócola, viviendo en Narihualá, casado con una dama llamada Isabel Itanchuchur, después de 1650, según los archivos que hallé y que los muestro. En 1923, hace más de 100 años, el abogado Manuel Yarlequé registró, vale destacarlo, una lista de supuestos y cuestionados vocablos tayanes, sí, vocablos tayanes, o supuestos vocablos tayanes, entre estos Sococ Alac, que derivó en Zócola, y significaría esposa leal, ubicándolo en el sector Narihualá, coincidiendo con las investigaciones que realizaron los especialistas y lo que también yo pude encontrar. Como verán, el apellido o expresión Zócola persiste después de más de 450 años y esto está documentado. Así que gente, a seguir investigando. ¡Vamos ya!